Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ARK para el canal. En el vídeo de hoy vengo a explicaros lo que significa el temperamento en las criaturas del juego, ya que este concepto es muy importante entenderlo porque de ello depende que sobrevivamos ante diferentes encuentros con diferentes dinosaurios. El temperamento se refiere a la actitud y al comportamiento predefinidos de una criatura hacia el jugador y otras criaturas en el juego. Cada criatura en ARK tiene un temperamento asignado que determina cómo se comportará en diversas situaciones. El temperamento tiene tres categorías. La primera de todas es las criaturas inofensivas. Las criaturas inofensivas no atacarán al jugador ni a otras criaturas a menos que sean provocadas. Generalmente suelen ser pasivas y no representan ninguna amenaza a menos que el jugador tenga poco cuidado y ataque a una criatura de estas. La primera subcategoría de la que vamos a hablar consiste en las criaturas cobardes. Las criaturas cobardes nunca lucharán de vuelta, incluso cuando estén domesticadas, y tratarán de huir cuando estén o se sientan atacadas. Algunos ejemplos de esta subcategoría pueden ser el gerbo o el moschops. Bien, continuamos con las criaturas dóciles. Las criaturas dóciles atacarán siempre que se les provoque, de lo contrario ignorarán por completo todo lo que ocurra a su alrededor, tanto jugadores como dinosaurios cercanos. Unos buenos ejemplos de esta subcategoría podrían ser el anquilosaurio, el astrocetus, el brontosaurio, el dodicurus, el hacha, los crystal wyverns, el titanosaurio, el triceratops, el estegosaurio, entre otros. Pues continuamos con las criaturas elusivas. Las criaturas elusivas o esquivas son extremadamente raras y tienden a huir y a desaparecer. Actualmente solo ocupan esta categoría dos criaturas, el Liopleurodon y el Fénix. Continuamos con las criaturas evasivas. Estas criaturas intentarán evitar el peligro y huirán o lucharán cuando sean atacadas. Un ejemplo de estas criaturas pueden ser la limantria, el paquirrino o el trilobite. Estas criaturas lo que tienen es que cuando se sienten atacadas, aparte de que suelen intentar huir, también tienen unas bajo la manga con el que se defienden. Por ejemplo, el paquirrinosaurio, cuando se ve amenazado, su enorme protuberancia nasal libera una sustancia química en el aire que tranquiliza a las criaturas cercanas, lo que hace que sea menos propenso de recibir un ataque. La limantria o polilla también tiene una habilidad con la que podrá evitar que sus enemigos le ataquen, ya que puede desplegar una especie de niebla verde que ralentizará contundentemente a todos los enemigos. Continuamos con las criaturas temerosas. Estas criaturas nunca lucharán de vuelta y cuando un humano entre en la zona intentarán huir. El único dinosaurio que hasta el momento tiene este temperamento es el Archaeopteryx. Pasemos con la subcategoría que tiene uno de los nombres más raros, la subcategoría de los languidecientes. Esta subcategoría es exclusiva de los Belcebufo, ya que actúan de una manera similar a las criaturas dóciles, aunque se comportan de una manera mucho más relajada y serena cuando deambulan. La siguiente subcategoría es la subcategoría de las criaturas leales. En la naturaleza, las criaturas leales pueden comportarse como criaturas asustadizas, pero cuando éstas están domesticadas, se convierten en compañeros muy cercanos y muy valiosos. Por ejemplo, cuando tú tameas a un Equus, lo que ocurre es que se desbloquea una habilidad en su montura, la cual te permite craftear un lazo. Con ese lazo puedes arrastrar a animales muchísimo más grandes, como por ejemplo un quetzal, mientras están dormidos incluso. En cuanto al listrosaurio, lo que tiene es una habilidad pasiva que cuando se tamea puede incrementar la velocidad de obtención de experiencia de las criaturas aliadas. Esta categoría pertenece al Equus, al listrosaurio y al unicornio. Pasemos con las criaturas ingenuas. Actualmente es exclusivo del Diplodocus, ya que las criaturas ingenuas solo querrán jugar con la criatura que les ataca. Por lo tanto, no hacen daño, pero atacan. ¿Qué pasa? Que una criatura de estas, por ejemplo el Diplodocus, porque es exclusiva esta subcategoría para él de momento en el juego, ya que no hay más dinosaurios con esta capacidad, es que de un empujón, cuando intente jugar contigo, puede tirarte por un barranco y matarte. O sea, sí es inofensivo porque no te hará daño, pero indirectamente puede jugarte una mala pasada. Luego tenemos la subcategoría que es exclusiva del dodo, ya que ignorará cualquier señal de peligro a menos que sean atacados. Al dodo le da igual que tenga a su lado a un humano, a un Moryatops, a un Rex o a un Giganotosaurio, le da completamente igual, salvo cuando les ataquen, que lo que hará será huir. La subcategoría de las criaturas pasivas es
lo que todos conocemos como pasivos. No contraatacan y comienzan a huir una vez sean atacadas. Por ejemplo, la chatina, la monite, el basilosaurio, el bulldog, el featherlight, el glowback, el glowtail, el jackback o el shinehorn. Son unos de los dinosaurios que cuando les atacas huirán, pero sin ninguna característica específica, simplemente huirán. Las criaturas asustadizas huirán, entrarán en pánico o no harán nada cuando sean atacadas. Esto es dependiendo de la criatura, ya que algunas criaturas como el Diplocaulus, Mesopithecus, Oviraptor y Tapejara, entre otros, se alejan solamente con acercarse o tocarles. Algunos ejemplos de esta subcategoría pueden ser el Oviraptor, el Diplocaulus, el Gallimimus, el Maewyn, el Megaloceros, el Mesopithecus, el Oviraptor, el Parasaurio, el Pelagornis, el Phiomia, el Pteranodon, el Quetzal o el Tapejara, entre otros. Como ya os he dicho, son dinosaurios que huyen despavoridamente, que lo único que quieren es alejarse a toda velocidad de su atacante. Vamos a la subcategoría más ridícula, subcategoría específica de las ovis, la subcategoría de las criaturas estúpidas, ya que la ovis es el único animal en todo el juego que cuando les ataquen huirán hacia su atacante. Es decir, en vez de huir, se acercan. Queriendo sin querer, nunca lo sabremos, pero son tan estúpidas, como bien dice el nombre de la subcategoría, que corren hacia su mismo atacante. Bien, finalizado el apartado de las criaturas inofensivas, vamos a las criaturas semi-inofensivas. Este término sugiere que la criatura es en gran medida inofensiva, pero puede tener matices y alguna capacidad de defensa o reacción que cuando se la provoca pueden causar severos daños al atacante. Comencemos con las criaturas curiosas. Las criaturas curiosas son amigables, se acercarán al jugador, pero no lo atacarán. Sin embargo, en el caso de los compi, una vez que dos o más se acercan al jugador, se volverán hostiles y atacarán. Algunos ejemplos de esta subcategoría pueden ser los astrodelphis, los compis o los ictiosaurios. Las criaturas defensivas no te atacarán, pero si las atacas, se defenderán. Por ejemplo, algunos dinosaurios que pertenecen a esta subcategoría pueden ser el Lecychis, el Vultur o el buitre, la Carbonemis o el Morellatops. ¿Qué pasa? Que los Lecychis, por ejemplo, también atacarán a cualquier balsa en aguas abiertas, y los buitres se volverán agresivos simplemente con estar cerca de un cadáver. Ahora nos tocará abarcar la categoría de las criaturas frívolas. Las criaturas frívolas atacarán de manera frívola, como su propio nombre dice, cuando sean provocadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las criaturas frívolas atacarán de una forma muy liviana, muy intrascendente, muy banal. Es decir, te atacan de una forma insignificante, prácticamente no te hacen daño y simplemente te atacan para que les dejes en paz, básicamente. Ya que, por ejemplo, en el caso del Hesperornis, que por cierto es la única criatura que pertenece a esta subcategoría de momento, ¿qué pasa? Que si te acercas mucho y le interrumpes su comodidad, te atacará. No te atacará siempre, solo te atacará cuando él considere que le estás molestando. A lo mejor estás a su lado y no te ataca, o a lo mejor estás a su lado y te ataca. Depende de cómo se sienta el Hesperornis. Si se siente estresado o le agobias, te ataca. Si no, te deja en paz. Esta es una de las mejores subcategorías. La subcategoría de las criaturas amigables es una de las mejores, ya que tenemos dinosaurios súper adorables como pueden ser el castor, la nutria o el kairuku. Y también entra en esta subcategoría el Uorirrino o el rinoceronte lanudo. Aquí las criaturas actuarán de manera similar a las criaturas dóciles. Sin embargo, si estas son provocadas, pueden optar por pelear o huir, dependiendo de la criatura. Por ejemplo, el castor peleará, pero el kairuku simplemente huirá. En cuanto a las criaturas neutrales, atacarán cuando son provocadas. Te olvidarán después de un largo tiempo y en el caso del megaterio, una vez que mata a un insecto, se volverá agresivo. Algunos de los dinosaurios que pueden pertenecer a esta categoría son el escarabajo pelotero, el megaterio, el Tropeognathus o la rotorrata. En cuanto a las criaturas reactivas, podremos decir de ellas que observan lo que haces, pero si haces algo que no les gusta, podrían contraatacar o huir, depende de la criatura. Por ejemplo, el celacanto y el procoptodon huyen, nunca contraatacarán, pero sí que están pendientes de lo que haces. Para explicarlo mejor, por ejemplo, si tú estás cerca de una manada de meganeuras, puede que no te ataquen, pero si procedes a matar a un dinosaurio o a hacer algo que ellas consideran que no está bien, irán a atacarte todas en manada. Los dimorfodones, por ejemplo, si vas montado encima de un dinosaurio y con ese dinosaurio matas a alguien de su especie, pues estos dimorfodones no atacarán al dinosaurio que ha matado al de su especie. O sea,
tu dinosaurio. Atacarán al jinete. Algunas de las criaturas que pueden considerarse reactivas son el Dimorphodon, el Iguanodon, el Coelacanto, el Enforcer, la Meganeura, el Dimetrodon, el Ferox o el Procoptodon. Las criaturas peligrosas. Abarcaremos la peor o la mejor de las categorías, depende de cómo lo queráis ver. La categoría de las criaturas peligrosas. Las criaturas peligrosas atacarán al jugador u otras criaturas simplemente por el mero hecho de estar cerca. No tienen por qué ser provocadas. Pueden representar una amenaza constante y pueden atacar en diferentes situaciones. Las criaturas agresivas te atacarán a la vista. En el caso del Pegomastax comenzarán a huir después de robarte un objeto. Algunos de los dinosaurios que pueden pertenecer a esta categoría son el Alosaurio, el Basilisco, el Araneo, la Arthropluera, la Bloodstalker, el Carnotaurus, la Nidaria, el Lobo, el Managarm, la Manta, la Titanoboa, el Tusoteuthis, el Wyvern, el Yutyranus. Hay un montón. Es la categoría con más dinosaurios sin ninguna duda. Hay alrededor de unas entre 90 y 110 criaturas agresivas. Luego tenemos otro tipo de criaturas que son, la verdad, que de mis favoritas, ya que algunas de estas criaturas duermen durante las horas diurnas, representan una amenaza mínima o casi nula durante el día, mientras que por la noche se vuelven peligrosas, fuertes, rápidas, tienen los ojos brillantes y se les vuelven más grandes. Estas criaturas son las agresivas nocturnas. De momento en el juego solo hay 2 especímenes de esta subcategoría, son el Megalosaurio y el Troodon. El Troodon durante el día se volverá muy lento, el Megalosaurio también. El Megalosaurio, además, se pasará todo el día durmiendo, hasta que por la noche se despierte. Bien, pues ahora vamos con una categoría que es la categoría de los probablemente dinosaurios más inteligentes, ya que las criaturas oportunistas se alimentarán de criaturas que saben que son más débiles que ellos o que están heridas. Si ellos saben que esa criatura está muy tocada, pues irán a por ella, aunque sea una criatura mucho más grande. Un ejemplo de esta categoría puede ser el Anglerfish, también puede ser el Iguanodon, también puede ser el Andrius archus. Otro ejemplo de otra subcategoría de criaturas súper inteligentes son las criaturas pacientes, ya que estas criaturas son agresivas, pero esperarán el momento adecuado para atacar al jugador. No siempre lo atacarán. El Kaprosuchus, por ejemplo, se abalanzará sobre sus presas saltando varios metros de distancia, y el Purlovia hará lo mismo que el Kaprosuchus, pero este estará enterrado. Este excavará un poquito de tierra y se enterrará. Así permanecerá oculto para cuando su presa me lo dé cerca y pueda abalanzarse atacando a esta criatura. Las criaturas con el genio un poco irritable atacarán al jugador después de algunos segundos. Por ejemplo, las Titanomirmas o los Kentrosaurios. En cuanto a las criaturas territoriales, permanecerán cerca de una ubicación específica y atacarán siempre y cuando entres en su área. Alguna criatura de este estilo puede ser el Argentavis, la abeja reina, el Baryonyx, el Calicoterio, el Dilophosaurus o el Thorny Dragon, entre otros. En la subcategoría de las criaturas enojadas nos encontramos a dinosaurios que atacarán a cualquier cosa sin piedad. Todo lo que se mueva alrededor de él será atacado por este ejemplar. El único ejemplo que existe hasta ahora con esta característica es el Gigantosaurio, ya que, aunque el Carcharodontosaurio comparta spawn y características muy similares con el Gigantosaurio, no está considerado una criatura enojada. Ahora toca el turno de las criaturas extremadamente territoriales. Estas criaturas permanecerán cerca de su ubicación específica y atacarán agresivamente siempre y cuando entres en su área. La diferencia con las territoriales normales es que estas, como ya he dicho antes, no se mueven de su sitio. Unos ejemplos de estas criaturas pueden ser el Deathworm o el Elemental de roca. Y como última subcategoría de todas, nos encontramos a las criaturas altamente agresivas. A esta subcategoría pertenecen absolutamente todas las criaturas corruptas, enfurecidas, tech malfuncionadas y titanes. Independientemente de su temperamento anterior, arrasan con todo lo que se interpone en su camino. Esto incluye cualquier estructura que esté cerca de ellos también. Y aquí os dejo un pequeño resumencito por si queréis sacarle captura o lo que queráis de todas las categorías y subcategorías que existen en el juego. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Es un vídeo que me ha costado muchísimo tiempo de edición, muchísimo tiempo de realizar todas las diapositivas, recopilar imágenes, recopilar datos. Muchas gracias también a la página de arcfandom.com, porque sin ella este vídeo habría sido imposible. Y nada, muchísimas gracias por todo otra vez y nos vemos en la próxima. Chao, chao.